Durante más de 15 años, la policía judicial francesa estuvo buscando al autor de una serie de muertes que se produjeron en las cercanías de la estación de tren de Perpiñán. El perfil criminal que elaboraron era el de un médico muy hábil con el bisturí, gran admirador de las obras de arte de Salvador Dalí. Y cuando encontraron al culpable, gracias a unos restos de ADN encontrados en un zapato, la sorpresa fue mayúscula, porque cualquier parecido con el perfil criminal que habían elaborado los expertos era pura coincidencia. Hola a todos, yo soy Julia y hoy os traigo un caso que sucedió en Perpiñán hace bastante tiempo, pero que no se resolvió hasta el año 2014. Un caso que sucedió a nada de la frontera con España, pero creo que es un caso que aquí se conoce bastante poco. Y un caso además que está bastante vinculado con España, como veréis por los apellidos de algunas de las víctimas y por uno de los sospechosos que incluso residió en España. Este caso es muy largo y bastante denso, así que os pido por favor que prestéis atención porque de verdad que la historia lo merece. Si quieres saber más, sé bienvenido. Aprovecho para agradeceros que veáis mis vídeos y ya sabéis que si os gustan os podéis suscribir, dejarme un like, activar la campanita, comentar, compartir y todas estas cosas, que a vosotros no os cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Y bueno, no me enrollo más y vamos con la historia. Nuestro caso comienza el 21 de diciembre del año 1997, cuando en la comisaría de Perpiñán reciben el aviso de que han encontrado el cuerpo de una mujer en un descampado. La policía se persona rápidamente en el lugar y encuentran el cuerpo de una mujer joven boca abajo, sin ropa, a la que le han hecho de todo con un cuchillo. La víctima tiene la cara intacta y junto a ella hay un pañuelo negro y en las manos conserva un par de anillos, pero no hay nada más, ni ropa, ni bolso, ni documentación, nada de nada. Así que la policía piensa que va a ser una identificación complicada. Pero nada más lejos de la realidad, porque a los pocos minutos se persona allí el adjunto al fiscal, que enseguida reconoció a la chica. Se trataba de Mokhtaria Chaib, una niña prácticamente de 19 años, a la que conocía porque él mismo había hablado con ella en unas cuantas ocasiones. Mokhtaria había acudido a las autoridades porque la situación en su casa era tremenda, se llevaba fatal con su padre, vivían en una extrema pobreza y había pedido que la ingresaran en servicios sociales o en un hogar de acogida. Mokta, como la llamaban sus amigos, tuvo una infancia muy difícil. Fue de una casa a otra después de que su madre muriera cuando ella tenía 2 años. Y su padre prácticamente no la hablaba. Tuvo que buscarse la vida desde muy joven, cuidando niños y limpiando casas. Era una niña triste, mal vestida, que no encajaba en los diferentes colegios. Sin embargo, cuando llegó a la adolescencia, Mokta recuperó el control de su vida, se separó de su familia y encontró refugio en casa de su mejor amiga. Y fue entonces cuando su padre fue a buscarla para casarla con un argelino muchísimo mayor que ella, al que ella no había visto en su vida. Y fue en ese momento cuando el adjunto al fiscal conoció a Mokhtaria. Mokhtaria logró acabar el instituto y apuntarse a la Facultad de Sociología, que es lo que estaba cursando en el momento en que falleció. Los forenses establecieron que la hora de la muerte se había producido sobre las 12 de la noche a causa de 12 estocadas, 5 de las cuales fueron en el corazón. La carnicería que le hicieron se produjo con tal precisión que los expertos concluyeron que había que buscar a un médico o incluso a varios. Pero antes de nada, lo que hicieron fue reconstruir el último día de vida de la joven. Para ello buscaron minuciosamente en su agenda y descubrieron que Mokhtaria había quedado para cenar esa noche con una amiga que vivía no muy lejos de la estación de tren. Y a pesar de que su amiga le había repetido con insistencia que se quedara a dormir en su casa, ella prefirió volver a la habitación que tenía en la universidad. Salió a pie de casa de su amiga alrededor de las 10:30,
Caminó por una avenida que recorría la zona de la estación, atravesar una avenida bastante amplia y luego llegar a la zona universitaria. Desde un primer momento, la policía descartó cualquier implicación de amigos o familiares, aunque sabía que las relaciones familiares no eran muy buenas, pero todos tenían coartada. Así que la policía interrogó a los residentes y comerciantes de la zona por la que se había dirigido Mokhtaria. Sin embargo, nadie había visto nada extraño. La policía tenía muy pocas pistas y realmente no sabía por dónde tirar, hasta que un mes después de que encontraran el cuerpo, un vecino de la avenida esta amplia por la que os digo que tenía que haber pasado Mokhtaria dio aviso a la policía porque en su jardín, a unos 100 metros del descampado donde se había encontrado el cuerpo, había hallado un zapato. Era un zapato de tacón de mujer de la talla 40 y la policía de inmediato pensó que se trataba de el zapato de Mokhtaria. Su amiga enseguida reconoció los zapatos que llevaba puestos el último día y aquello resultó ser una pieza clave para el caso. La policía decidió registrar todas las zonas ajardinadas aledañas a la zona donde se había encontrado el primer zapato y encontraron un segundo zapato, pareja del primero, claro. Esta joven no era tan despistada como yo, que un día salí de casa con un zapato de cada. Y en los zapatos encontraron sangre y restos de ADN que no correspondían con Mokhtaria. Sin embargo, en aquella época aún no existía una base genética automatizada, no se crearía hasta un año después, ni siquiera se habían incorporado datos de delincuentes hasta el año 2003. En aquella época había muy pocas cámaras de seguridad y teléfonos móviles y los investigadores debían basarse en pistas tradicionales para poder encontrar al autor de los hechos. Fue en ese momento cuando surgió el primer sospechoso. Se trataba de un hombre llamado Andrés Avelino Palomino Barrios, que era un supuesto médico peruano residente en Perpiñán que vivía cerca del terreno donde se había encontrado el cuerpo de Mokhtaria. Su perfil era bastante inquietante. Recordad que los forenses dijeron que eso lo había tenido que hacer alguien con conocimientos quirúrgicos, un médico o incluso varios. Bueno, pues este hombre, que era supuesto médico, contaba con antecedentes penales por robo de equipo médico y no había certeza real de que fuera médico en aquella época. Aunque tenía una fotocopia de un diploma peruano, desde su llegada a Francia en 1980 no había trabajado exactamente como médico, sino como auxiliar médico. Es una figura tipo residente en España. Así que el 22 de enero, un mes después de la muerte de la chica, la policía le detuvo. Una vez en la comisaría, el sospechoso no colaboró en absoluto, negó conocer a la chica, se declaró completamente ajeno a los hechos e incluso bromeó con que él era Jack el Destripador. Sin embargo, mintió sobre su paradero durante el fin de semana que ocurrieron los hechos. Afirmó que había viajado a Mataró, en España, y que había dormido en su furgoneta la mañana del domingo. No tenían pruebas materiales contra él, pero tampoco tenía él una prueba convincente. Y el perfil de médico, supuesto, estafador, además, con una furgoneta que podría haber servido para transportar el cuerpo, pues dejaba muchas dudas a la policía. Así que el juez decidió imputarle y le mandaron a prisión hasta que se celebrara el juicio. Mientras el hombre estaba en prisión, 3 meses después de la muerte de Mokhtaria, concretamente el 9 de marzo de 1998, una joven de 19 años fue atacada frente a la puerta de su casa, que se encontraba a solo 1 kilómetro de la estación de tren. Se llamaba Sabrina. Sabrina era morena, de rostro dulce. Podría decirse que tenía un cierto parecido con Mokhtaria. Mientras Sabrina estaba en la puerta de casa esperando a su novio que fuera a buscarla, un hombre que parecía ebrio se le acercó y le dijo que vivía en ese edificio, concretamente en el quinto, y hizo como si se fuera a caer. Y entonces Sabrina ayudó al hombre a que no se cayera y el hombre se llevó la mano al bolsillo y ella pensó que iba a sacar las llaves de casa, pero lo que sacó fue un cuchillo y comenzó a darle una estocada tras otra. Sabrina se puso a gritar todo lo alto que pudo y una vecina que vivía enfrente acudió en su ayuda y el hombre salió corriendo.
Sabrina fue llevada rápidamente al hospital y aunque pasó unos cuantos días en coma, cuando despertó pudo aportar una descripción. Dijo que se trataba de un hombre no muy alto, con el pelo castaño, de unos 40 años, los ojos azules y los dientes en muy mal estado. Y aunque os parezca increíble, el caso de Sabrina fue tratado por completo, o sea, completamente separado del caso de Mokhtaria. Mientras la muerte de Mokhtaria estaba en manos de la policía judicial, bajo la tutela directa del juez de instrucción, la agresión a Sabrina quedó en manos de la Policía Nacional. No se abrió una investigación judicial, ni siquiera se comunicó el caso al juez, que ya trabajaba el expediente de Mokhtaria. Así que la descripción del hombre no pudo ser aportada también para el caso de Mokhtaria como posible sospechoso. A pesar de la descripción, menos de un año después, a principios de 1999, el caso de Sabrina fue cerrado sin resultados y el autor permaneció en las sombras durante 15 años. Algo bastante increíble porque el 26 de junio de 1998, 3 meses después, al sur de Perpiñán, muy cerca de la carretera, en un vertedero ilegal, un trapero descubrió un cuerpo a primera hora de la mañana. Se trataba de una mujer en avanzado estado de descomposición. Estaba sin ropa, en posición fetal bajo una alfombra y completamente cubierto por cajas de cartón. Le faltaba la cabeza y las manos. También había recibido cortecitos con un cuchillo y aunque eran muy distintos a los que había recibido Mokhtaria, la policía enseguida relaciona ambos crímenes. En este caso, la identificación tardó bastante más y tienen que recurrir al archivo de desapariciones. Es entonces cuando dan con María Elén González. 10 días antes del ataque a Sabrina, otra joven había desaparecido, se llamaba María Elén González, tenía 22 años, era morena, nuevamente, guapa, llena de vida. Había desaparecido en la estación como Mokhtaria y la familia llevaba 3 meses buscándola insistentemente. Como os digo, el cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición, así que lo que hizo la policía fue llevar ropa que encontró por los alrededores. Tened en cuenta que era un vertedero, donde la encontraron. Ropa que había por los alrededores, a ver si los padres eran capaces de identificar alguna prenda. Pero no fueron capaces. Dijeron que aquella ropa no era de su hija. Así que le pidieron el ADN a la madre para cotejarlo y la prueba salió positiva, se trataba de María Elén. Al igual que hicieron con Mokhtaria, reconstruyeron el último día de vida de María Elén, o el día que había desaparecido. Y así es como descubrieron que María Elén había trabajado hasta tarde el día de su desaparición. Su madre dice que estaba trabajando a unos 25 kilómetros de Perpiñán y que había tomado el tren de regreso a casa. Y a partir de ese momento nunca más volvió a hablar con ella. Le dijo a su madre que se buscaría la vida para llegar desde la estación hasta casa y la familia estuvo esperándola para cenar, pero María Elén nunca apareció. La policía estaba convencida de que quien le había hecho eso a María Elén también se lo había hecho anteriormente a Mokhtaria. Y como el principal sospechoso, cuando ocurrieron los hechos resulta que estaba en prisión, no tuvieron más remedio que liberarlo. Así que Andrés Palomino Barrios quedó liberado. Ya os contaré la historia de este hombre porque no acaba aquí. Cuando termine de contaros la historia de las chicas del tren, os contaré la historia de este hombre. Porque tela, Y es una historia que tiene mucho que ver con España. La policía se decide entonces a buscar en sus archivos a ver si encuentran algún caso más que puedan relacionar con el de María Elén y Mokhtaria. Y es cuando encuentran un caso olvidado, que es el de Tatiana Andújar, una joven de 17 años que desapareció el 24 de septiembre de 1995, 3 años antes, también en la zona de la estación y también de noche. Tatiana había pasado un fin de semana con amigos en Toulouse y volvía en tren a Perpiñán. Al igual que María Elén, había prometido cenar con sus padres que vivían en un pueblo a 15 kilómetros, pero nunca llegó. Varios testigos la vieron hablar por teléfono en una cabina como si esperara a alguien y luego desapareció sin dejar rastro. Durante semanas la familia se aferró a todo tipo de teorías, quizás escapó,
quizás cayó en una red de trata, decían al principio. El padre de Tatiana llegó a recorrer bares de mujeres cariñosas en España, incluso vigiló campamentos gitanos tras ciertos rumores que decían haberla visto allí. Los padres se volvieron locos intentando encontrarla, pero nada. Después de 1 año y medio de investigación, el caso estaba completamente parado. Sin embargo, en el verano de 1998, con la muerte de Marie-Hélène, el caso da un giro y vuelve a abrirse. 3 mujeres con un físico bastante parecido, altas, delgadas, morenas, guapas, todas conectadas con un mismo lugar, la estación de tren de Perpiñán. A partir de ese momento se instala el terror en Perpiñán. Las chicas entre 17 y 25 años morenas no querían salir de casa. En la ciudad todo el mundo hablaba de ello y nadie dormía tranquilo. El hecho salió en todos los periódicos de Francia y la policía judicial desplazó a más de 100 agentes para peinar las calles, inspeccionar edificios e interrogar a sospechosos. Hasta el hospital psiquiátrico fue revisado. Querían asegurarse de que ningún potencial agresor estuviera suelto. Fue una verdadera cacería, casi 2.000 personas fueron interrogadas, hubo 50 detenidos, no solo en Francia, sino en el extranjero. Incluso la policía belga se implicó en el asunto porque había un testigo que aseguraba haber visto a Tatiana en un coche y fueron hasta allí para revisarlo, pero no encontraron nada. En diciembre de 1998, 6 meses después de que encontraran el cuerpo de Marie-Hélène sin cabeza y sin manos, en Le Boulou, a pocos kilómetros de Perpiñán, los bomberos encuentran restos humanos al borde de un camino. Se trataba de un cráneo, algunos huesos y un anillo. Correspondían a Marie-Hélène. Y aunque el hallazgo era bastante significativo, no aportó nuevas pistas. El caso seguía parado y hasta la prensa internacional comenzó a hacerse eco del asunto. El New York Times, The Telegraph, Vanity Fair, todos tenían alguna hipótesis sobre lo que había ocurrido. Y en el centro de esta narrativa se encontraba la figura de Salvador Dalí. Resulta que Salvador Dalí había llamado a la estación de Perpiñán el centro del mundo y en sus cuadros aparecían reflejadas mujeres decapitadas, cuerpos fragmentados con formas retorcidas, y muchos pensaron, sobre todo estos medios extranjeros, que era muy probable que el autor de los hechos fuera un admirador de Salvador Dalí. Así que la policía estaba buscando a un médico admirador de Salvador Dalí. Las investigaciones no avanzan en absoluto, no se han encontrado nuevos rastros y están bastante desesperados. Poco a poco los agentes de la policía judicial desplazados a Perpiñán van abandonando el destino y ocupándose de otros casos. Hasta que el 9 de febrero del año 2001, alrededor de las 18:30 horas, Fátima Aidrú, una joven morena de 23 años, bastante atractiva, desapareció en las inmediaciones de la estación de tren. Sin embargo, en esta ocasión, un giro inesperado devolvió la esperanza. Un testimonio clave orientó a los investigadores hacia un nuevo sospechoso. Se trataba de Marc Delpech, propietario de un bar de 34 años, casado y padre de familia. No tenía antecedentes penales y cuando fue interrogado confesó de inmediato. Según declaró, Fátima había rechazado sus acercamientos y decidió acabar con ella y lanzar su cuerpo al mar en Cap Verd, muy cerca de la frontera con España. Los equipos de buceo se trasladaron allí con urgencia, pero no encontraron nada. La policía no se fiaba un pelo de este tal Delpech, y era normal porque al mes siguiente encontraron el cuerpo de Fátima enterrado a 500 metros del domicilio de este hombre. En su casa encontraron un montón de recortes de prensa relacionados con las desapariciones de la estación de Perpiñán, aunque él aseguraba que no estaba implicado en ese caso en absoluto. Justificó estos recortes de prensa diciendo que estaba tratando de escribir una novela policíaca y en su ordenador incluso se halló un texto titulado Tatiana en el que se describía a la joven desaparecida con bastante precisión.
Finalmente, Delpech solo fue juzgado por la muerte de Fátima y en el año 2004, 3 años después del crimen, fue condenado a 30 años de prisión. Y mientras tanto, la investigación sobre las muertes de María Elena y Moctaria y la desaparición de Tatiana estaba bastante estancada. El tiempo pasaba, pero la investigación no estaba completamente parada. En 2006 se realizaron análisis genéticos de los objetos personales que se encontraron cerca de las víctimas, pero sin resultados. Sin embargo, en el año 2013 un nuevo juez llegó al caso y ordenó reexaminar todas las pruebas. Esta vez, en el zapato derecho de Moctaria apareció un rastro de ADN que estaba incompleto, que hasta ese momento no se había analizado. Y aunque este ADN parcial no se podía comparar directamente con los más de 2 millones de perfiles que ya había en el Archivo Nacional francés, permitió iniciar una comparación caso por caso con individuos anteriormente investigados. Se revisaron todos los sospechosos, desde vecinos hasta exparejas violentas, pero no encontraron nada. En el año 2014 se incorporaron 2 nuevos jueces a la instrucción. Sin muchas esperanzas, comenzaron a revisar minuciosamente otra vez todos los informes. Ese mismo verano, la Policía Científica francesa tuvo acceso a un nuevo software del FBI capaz de comparar perfiles genéticos parciales con millones de registros. Y por fin, tras 17 años frustrantes, recibieron una llamada. Había un perfil que coincidía. El nombre era Jack Ranson. Al verificar sus antecedentes, descubrieron que Ranson ya había sido condenado por una agresión. Y lo mejor de todo es que aún vivía en Perpiñán y no se había escondido. Para los miembros más veteranos de la policía judicial, este nombre no era completamente desconocido. Ya había sido interrogado en 1998, pocos meses después de haber encontrado el cuerpo de Marie-Hélène. En aquella ocasión no fue investigado por el tema de Marie-Hélène, sino porque una joven, al volante de su coche cerca de medianoche, notó que otro vehículo la seguía. El conductor la obligó a detenerse, se acercó a ella con un cuchillo, pero la joven logró cerrar la puerta y llamar a su padre, que llegó a tiempo para espantar al atacante y tomar la matrícula. Al día siguiente, Ranson fue detenido, claro. Y aunque muy de pasada le preguntaron por lo de Marie-Hélène, él lo negó y no siguieron insistiendo. Releyendo el expediente, la policía notó un detalle clave, y es que el hombre había llegado a Perpiñán en septiembre de 1997, pocas semanas antes de la desaparición de Moctaria. En ese momento vivía en una habitación del Hotel Berry justo enfrente de la estación y a escasos metros del camino que habían seguido varias de las víctimas. Ranson fue detenido el 14 de octubre de 2014 sin oponer resistencia. Vivía en un pequeño cuarto con los escasos recursos que le proporcionaba la asistencia social después de salir de prisión. El único crimen por el que realmente había una prueba irrefutable era el de Moctaria. Después de su detención, cuando le están interrogando, Jack Ranson ni se inmuta. A los agentes de la policía les costaba creer que una persona con tan poquísima formación, por supuesto no era médico, no sabía ni quién era Salvador Dalí, que una persona así hubiera podido cometer esos crímenes, pero las evidencias estaban ahí. Y a pesar de los intensos interrogatorios, a la policía le costó 30 horas antes de que el hombre comenzara a hablar. Y no lo hizo hasta que la policía le llevó a visitar el lugar de los hechos. Fue cuando volvieron a la comisaría durante una pausa para fumar después de 39 horas bajo custodia policial, cuando empezó a soltársele la lengua. Cuando le mostraron la foto de Marie-Hélène no pestañea y dice así sí ella. La policía dice que hablaba en un tono plano como si aquello no le importara absolutamente nada. Y es entonces cuando empieza a decir que la vio caminando sola de noche con paso rápido, que la siguió sin saber muy bien qué es lo que iba a hacer, pero con una idea ya en la cabeza. Que no fue algo que tuviera premeditado, sino que pasó porque sí. Dice que le hizo todo lo que le hizo porque la chica se resistió y que no podía soportar que se resistieran.
Luego le preguntan por Moctaria y también reconoce el crimen y dice que nuevamente que le hizo todo eso porque opuso muchísima resistencia. Y dice también que las cortaba ahí en trocitos porque así se sentía poderoso. Explicó también que después del crimen recogía los restos que había cortado, los guardaba en una bolsa y los tiraba por una alcantarilla. Las declaraciones son estremecedoras. La policía le costó un montón aguantar a este tipo, no tanto por lo que decía, sino porque el hombre lo contaba todo sin parpadear, sin pausas, sin locura aparente, sin alucinaciones. Él veía a las mujeres como simples objetos, como un cuerpo al que poder destrozar, imponerse. Bueno, por lo visto fueron unas declaraciones terribles. Le preguntan también por Tatiana, pero él lo niega, dice que lo de Tatiana él no lo hizo. Y le preguntan también por Sabrina y lo niega. Pero Sabrina lo tiene en la cabeza y lo reconoció nada más verle. Sabrina contó durante el juicio que salvó su vida de milagro, que tras el ataque estuvo varios días en coma, como os he dicho antes, pero que pasó muchísimos años de terror. Dice que incluso pasó meses buscando por las calles a su atacante, tratando siempre de no olvidar su rostro. Con el tiempo, Sabrina se mudó de ciudad, conoció a su marido en 2003 y tuvo 4 hijos, pero dice que no es capaz de olvidar ni por un minuto todo lo que le pasó, especialmente porque tiene una cicatriz de 32 centímetros en su estómago. Tras el juicio, Jack Ransom fue condenado a cadena perpetua por la muerte de Moctaria y de Marie-Hélène y por el intento de Sabrina. El de Tatiana no pudieron imputárselo. Sin embargo, estos no son los únicos crímenes que cometió Ransom. Cuando la policía comienza a hurgar en la vida de este sujeto, empiezan a descubrir cosas muy turbias. Jack Ransom nació el 9 de marzo de 1960 en Ailes, dentro del departamento de Somme. Su padre trabajaba como albañil y su madre era ama de casa. Tenía un hermano gemelo que falleció apenas un mes después de haber nacido. Provenía de una familia compuesta por 13 hijos, aunque todos, excepto él y su hermano gemelo, fueron puestos bajo la tutela del Servicio de Protección Infantil francés. Y este fue el único hijo que se quedó a la familia. Jack creció en condiciones de pobreza, una situación que lo convirtió en objeto de burla entre sus compañeros de colegio. En casa, su madre lo maltrataba físicamente y su padre no intervenía para detener los abusos. A los 10 años, en 1970, Jack descubrió que tenía una hermana mayor, Denise, nacida el 21 de agosto de 1939, fruto de una relación anterior de su padre. 5 años más tarde, en 1975, siendo adolescente, fue testigo de un intento de agresión de su padre hacia su madre y aquello lo marcó bastante y cambió su comportamiento. Comenzó a mostrarse agresivo y desarrolló una fuerte adicción al alcohol. En 1976, con 16 años, cometió su primera agresión. La víctima fue una joven llamada Marie-Hélène, a quien intentó quitar el aire. Aunque la joven quiso denunciarle, fue disuadida por personas cercanas que consideraban a Ransom un pobre infeliz. Como resultado, no fue procesado. Más adelante, él mismo reconoció que el rechazo de las mujeres le provocaba una pérdida total de control, llevándole a actuar con violencia. En marzo de 1978, ya con 18 años, obtuvo el carnet de conducir y adquirió su primer automóvil. Conducir lo consideraba su verdadero y único placer, con lo que, junto a sus pocos amigos, decidió dedicarse al robo de vehículos, llegando a sustraer hasta 48 coches y nunca enfrentó las consecuencias legales de esto. En noviembre del año 1979 falleció su padre a los 72 años y durante el funeral Jack se sorprendió al descubrir que tenía otros 15 hermanos y hermanas nacidos de una relación previa de su padre. A los 21 años, en 1981, cometió un robo en una máquina expendedora de la fábrica en la que trabajaba y poco después volvió a delinquir dentro de la empresa llevándose un montón de objetos, lo que le costó el despido. En 1986 conoció a Carol, una joven con la que coincidieron en una discoteca y la conexión fue inmediata. La pareja decidió mudarse a vivir junta a las afueras de Amiens poco tiempo después.
Fue allí cuando el 28 de junio de 1986, muy poco tiempo después de mudarse a Amiens, un estudiante de informática de 20 años se cruzó en el camino de Ranson, que cuando la ve decide meterla a la fuerza en su coche e insinuarse. Como la joven le rechaza, la golpea varias veces y acaba quitándole el aire hasta que fallece. Luego profana su cuerpo, lo corta en trocitos y la deja tirada en el camino. El cuerpo fue descubierto el 4 de julio, unos días después, y aunque evidentemente se abrió una investigación, no surgieron pistas. La investigación se centró en primer lugar en los familiares de la víctima, en vecinos y personas sospechosas del entorno, pero no dieron con él. Finalmente, el juez de instrucción dicta el sobreseimiento de este caso el 26 de febrero del año 1992. Animado porque nunca le pasaba nada, en la noche del 19 al 20 de junio de 1992, Ranson se acerca a Natalie, una secretaria de 20 años, que regresa a su casa en coche después de haber pasado una noche de fiesta con amigos y luego en una discoteca. Ranson la intercepta, le corta el paso en una carretera y, armado con una navaja, la obliga a subir a su coche, la lleva hasta un camino de tierra a la entrada de un bosque, la agrede y luego se lleva el dinero que tiene. Natalie no se resistió ni intentó escapar, por lo que Ranson la dejó ir. Presentó una denuncia en comisaría e identificó el coche como un Renault Fuego. Y Ranson, como la chica no se había resistido, él se creía un auténtico seductor, encontró la dirección de Natalie y le enviaba cartas de amor. Yo es que alucino. Bueno, el caso es que 2 semanas después Ranson fue detenido y puesto en prisión preventiva en el centro de detención de Amiens, en lo que se convertiría por fin en su primera estancia en prisión. Fue declarado culpable y condenado a 8 años de prisión. Sin embargo, los expertos entre comillas, psiquiátricos, le describieron como curable y rehabilitable y para nada peligroso. Digamos que expertos no eran, ¿eh? Mientras estaba en la prisión de Amiens, en lugar de rehabilitarse, elaboró un plan para que sus víctimas no pudieran identificarle después del ataque y no tuviera que volver a prisión. Cuando sale de la cárcel en 1997, después de 5 años y 2 meses, recordad que le habían condenado a 8, bueno, pues entonces decidió marcharse a Perpiñán, la otra punta del país, y alquiló una habitación a 100 metros de la estación. Solo 3 días después de llegar a Perpiñán, Ranson se acercó a Nadjet Ouatiki, de 18 años, en el puente de Perpiñán. La agarró por el cuello, la arrojó por encima de la barandilla al césped y la chica se puso a gritar intentando huir, pero el hombre le arrancó la ropa y cuando estaba intentando agredirla tuvo la suerte de que un vehículo pasó cerca de la chica y entonces Ranson salió huyendo. Nadjet, sana y salva, abandona el recinto, presenta una denuncia, pero nunca encontraron a Ranson. Su siguiente ataque fue a Moctaria, luego el de Sabrina y María Hélène, y como aún seguía en libertad en la noche del 28 al 29 de septiembre de 1998, se cruza con Meryl Foulenoux, de 23 años, le bloquea el paso, intenta llevársela en el coche, pero como la chica logra zafarse, Ransom huye, pero ella ha anotado el número de matrícula una vez más y el hombre es arrestado. Fue liberado el 29 de junio de 1999, después de 9 meses de condena, y volvió a vivir a Amiens. Al mes de trasladarse allí, en la noche del 22 de agosto, Ranson se acercó a Virginie en un banco de una plaza en el centro de la localidad para pedirle tabaco. Inmediatamente después se lanza sobre ella e intenta que deje de respirar. La lleva a su coche y se marcha con ella, pero ella enseguida recupera el conocimiento y él, muy asustado, detiene el coche y la deja ir. La chica presentó una denuncia en comisaría indicando el número de matrícula y el hombre es arrestado al día siguiente, puesto en prisión preventiva y llevado a la prisión de Amiens, donde estuvo a punto de que su ADN fuera registrado en el Sistema Nacional de Huellas Genéticas, pero lamentablemente no fue así. Por esto fue condenado a 5 años de prisión, condena que cumple en la prisión de Amiens. Sale de prisión nuevamente el 4 de enero de 2003, después de 3 años allí, y regresa a Perpiñán para instalarse y trabajar
como conductor de montacargas y operador de almacén. Fue entonces cuando conoce a Lolita, que en aquella época tenía 15 años y medio, se enamoran y se van a vivir juntos en 2005. La pareja tuvo 2 hijos en 2006 y 2009. Ransom ya tenía 2 hijos de relaciones anteriores. Y el 23 de marzo de 2009 firman la unión civil. Él tiene 49 años y ella 20. Vive tranquilamente con esta pareja, con Lolita, pero su comportamiento se va volviendo cada vez más violento e impulsivo hasta que Lolita le abandona y le denuncia por malos tratos. Ransom fue detenido el 12 de septiembre de 2012 en su domicilio acusado de acoso y amenazas, y aunque fue puesto en libertad se le tomó una muestra de ADN que luego fue registrada en el Archivo Nacional. Tiene prohibido ver a Lolita y a sus hijos. Ransom reaparece el 4 de octubre de 2013 en el Tribunal Penal de Perpiñán, donde fue condenado a 1 año de prisión. Sale de prisión el 12 de julio de 2014 después de 9 meses de detención. Y es entonces cuando descubren el ADN nuevo en el zapato de Mokhtaria y cuando lo identifican con él. Como veis, este hombre no paró de delinquir, no se parecía en nada al perfil que habían hecho de él tanto en el FBI como en la Policía Judicial Francesa. No era ni médico ni nada que tuviera que ver con la medicina. No era admirador de Salvador Dalí y, por supuesto, era una persona peligrosa. No como decían los psiquiatras que le trataron en la primera ocasión que ingresó en la cárcel. Con lo cual, con las pocas pistas que tenían y el perfil que habían hecho, era complicado que le pillaran. Y si no llega a ser por esta nueva huella de ADN que encontraron perdida en el zapato de Mokhtaria, yo no sé si este hombre seguiría delinquiendo por el mundo, ¿eh? Y bueno, ahora os voy a contar, una vez que este hombre está en prisión y creo que de ahí no va a salir, os voy a contar lo de Andrés Avelino Palomino Barrios y lo que tiene que ver con España. Si recordáis, Avelino Palomino Barrios fue detenido como el primer sospechoso de la muerte de Mokhtaria. Y una vez que le soltaron, este hombre vino a España. Andrés Avelino tuvo una vida muy, muy agitada, una vida que culminó en su asesinato en Valencia en el año 2012. Además de ser acusado de las muertes en Perpiñán, de ayudar a personas en situación irregular a entrar en Francia de manera ilegal y de ser un falso médico, Avelino tuvo una vida de lo más interesante, entre comillas. Según una investigación que llevó a cabo el juzgado de Pozo Blanco, realmente este hombre sí tenía el título de médico, lo que no tenía era el MIR aprobado, lo que le impedía trabajar como médico. Lo hacía como médico residente. En ocasiones también trabajó como pediatra en centros sanitarios, falsificando la documentación. Al parecer, Avelino estuvo colegiado como médico en Perú, su país de origen. Él decía que había sido médico en el ejército peruano y también estuvo trabajando, como os digo, en Francia y España. Y al menos estuvo colegiado en Murcia y en Gerona después de que le convalidaran el título. Durante 4 años estuvo haciendo lo mismo en un montón de sitios de España, en Almería, en Córdoba, en Granada, en Huelva. Las quejas de algunos pacientes hicieron que fuera detenido en Adra acusado de intrusismo profesional. El caso fue archivado porque, como os digo, el juzgado de Pozo Blanco concluyó que el título de médico estaba homologado. Según varios medios franceses, había ocurrido exactamente lo mismo en Francia, donde había estado trabajando también en una veintena de centros médicos. Su peculiar manera de ejercer la profesión y su desconocimiento sobre las dosis que debía suministrar, y el hecho de que siempre pautara lo mismo, hicieron que se sospechara de si era realmente un médico. Finalmente acabó denunciado y expulsado. En el año 2012, Avelino conoció a un chico en el tren, nuevamente el tren, y le prometió trabajo en un restaurante. El chino, como le llamaban, le dijo que regentaba un local y le ofreció un puesto de trabajo. El chico viajó a Valencia, donde vivía Avelino, y durante 2 días le tuvo paseando arriba y abajo sin que apareciera el restaurante por ninguna parte. Dormían en la misma habitación que tenía alquilada el hombre, y la segunda noche, al parecer, el chino intentó agredir al chico
y este respondió con agresividad y acabó asfixiando al atacante. Finalmente, el jurado acabó condenando al chico a 4 años de prisión, una pena muy baja porque le declararon culpable de homicidio sin intención. Y actualmente este chico está libre y no se le conocen más delitos. Y bueno, este caso también, el caso de las chicas del tren, está muy relacionado con otro caso que os he contado anteriormente, el caso de Elisa Claps, porque el culpable de aquellos crímenes, Danilo Restivo, fue uno de los muchos sospechosos que la policía barajó como culpable en las muertes de Moctaria y de Marielén. Os voy a dejar enlazado este caso aquí en la cajita de información, porque es un caso muy, muy interesante y Danilo Restivo sí que realmente respondía al perfil que buscaba la policía. Tenía conocimientos médicos, de hecho estudiaba para dentista, y su padre tenía muchísimas obras de arte en casa y él era muy, muy conocedor de las obras de Salvador Dalí. De ahí que fuera un sospechoso al que consideraron mucho. Luego, cuando le detuvieron, en su ordenador encontraron información de las chicas, que por cierto eran su perfil de víctima, e incluso con una de ellas había llegado a contactar online. Y bueno, creo que hasta aquí el caso de hoy. Este caso es larguísimo, es un caso brutal, en mi opinión, un caso que yo no entiendo cómo no hay 3 series de televisión sobre él, porque es increíble una vida delictiva de esta magnitud y que no sea más conocido. Además, es que Perpiñán está pegado a la frontera de España. Pero bueno, estas cosas que nos pasan en España, que conocemos antes lo que pasa en Wyoming que lo que ocurre a 25 kilómetros de la frontera. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, como digo, hasta aquí el caso de hoy. Si os ha gustado, por favor, dejadme un like, activar la campanita, comentar, compartir y todas estas cosas. Y como subo vídeo todos los viernes, me despido hasta la semana que viene.